Buenas tardes, mi nombre es Angie Caterine Castillo, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos del curso de Física General. Aquí está mi documento. Y hoy voy a exponer el ejercicio de fuerza y movimiento. Empezaremos con fuerza neta. Dice, ubique a las personas como lo indique la imagen y el texto de la primera columna. Entonces dice, en el primero dice mismo tamaño, misma colocación en la cuerda. Entonces vamos al simulador. Entonces vamos a poner el mismo tamaño, misma colocación en la cuerda. Le damos inicio y vemos que no tiene ningún tipo de movimiento. La suma de la fuerza es 0. Y si practicamos con otro, va a ser exactamente lo mismo. Vemos que no hay ningún movimiento. La fuerza es 0. Entonces, en el ejercicio que yo realicé, mi predicción de movimiento fue que no presenta ningún movimiento. El movimiento real fue en ninguna dirección. Y la suma de las fuerzas siempre fue 0 newton. En el segundo dice, mismo tamaño, diferente colocación de la cuerda. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, mismo tamaño, diferente colocación en la cuerda. Entonces, le damos inicio y vemos que no tiene ningún tipo de movimiento. Eso fue lo que respondí en el trabajo. Mi predicción fue no presenta movimiento, no hubo ninguna dirección y la suma es de 0 newton. En el otro dice diferente tamaño, mismo colocación de la cuerda. Entonces vamos a hacerlo, diferente tamaño, misma colocación de la cuerda. Le damos inicio y vemos que él se va a mover hacia el lado que más fuerza tiene. Entonces, donde hay más fuerza, mi predicción es que se desplaza a donde haya más fuerza aplicada, se desplazó hacia en los ejercicios que realicé, se desplazó hacia la derecha y con una fuerza de 50 newton. Y así, en el segundo se desplazó hacia donde había más fuerza, se desplazó hacia la izquierda con una suma de 50 newton. En el último dice que diferente tamaño, diferente colocación de la cuerda. Entonces al hacerlo, diferente tamaño, diferente colocación de la cuerda. Entonces le damos inicio y se va a mover hacia donde más fuerza tenga. Entonces, en los ejercicios que realicé, puse que mi predicción se desplaza hacia donde más fuerza aplicada haya, y pues en los ejercicios que realicé se desplazaba hacia la derecha, que era donde más tenía, o se desplazaba hacia la izquierda, con una suma de 50 newton. En el movimiento, dice coloca la fuerza según el resultado de la ecuación F igual a 15 por 44. Realice la predicción según la situación y después responda. Dice que F es igual a 660. Entonces, en este, vamos al simulador. Y empezamos con la caja. Entonces, como el simulador solamente trae hasta 500, lo ponemos en 500 y vemos que pues aumenta su rapidez. Entonces yo respondí que se mueve hacia la derecha, aumenta. ¿Qué sucede con la rapidez? Pues aumenta y sí se cumplió la predicción. Mi predicción con la niña es que se dirige hacia la derecha. Y pues aumenta un poco más la rapidez que con la caja. Y así respondí. La predicción se mueve hacia la derecha, aumenta más que con la caja y sí se cumplió la predicción.
Con la nevera dice que se mueve hacia la derecha y pues la nevera va a ser menos la rapidez que con la niña. Vemos que no tiene tanta rapidez ya que la nevera es más pesada. Y con el muchacho, bueno, con la nevera es más lenta a comparación con la niña. Si se cumplió la predicción, el muchacho hacia la derecha aumenta la comparación con la nevera, y si se cumplió la predicción, pues porque el muchacho es menos pesado que la nevera, entonces se va a mover más rápido que ella. La tercera es de fricción, dice que coloca la fuerza según el resultado de la ecuación. F es igual a 10 por 44, realiza una descripción según la situación, después responde. F es igual a 440 en el caso. Dice, ¿cómo se puede comprobar que la fricción es una fuerza? Realizando las simulaciones podemos ver que la fricción es una fuerza, ya que esta impide que dos superficies resbalen o se deslicen. Entonces vemos aquí que la masa es una caja con el siguiente. Entonces cuando es mucho, cuando es medio, vemos que es moderada, y cuando es nada, pues casi no tiene movimiento. Entonces yo respondí en la descripción. Entonces cuando es mucha, se tarda más tiempo en llegar a la velocidad máxima, y cuando suelta el cajón, este rápidamente se detiene. Aumenta. ¿Qué sucede con la fricción? Aumenta. ¿Qué sucede con la rapidez? Aumenta lentamente, y cuando se suelta el objeto disminuye rápidamente. En medio se tarda un tiempo promedio en alcanzar su velocidad máxima, y cuando se suelta el cajón, este se demora un poco más en detenerse. La fricción es moderada y la rapidez aumenta al comienzo, y al soltar el objeto disminuye poco a poco. Y en nada alcanza su velocidad máxima rápidamente, y cuando se suelta el cajón, este no se detiene, desaparece, se mantiene la velocidad máxima que se empujó. Bueno, y en el último, en la aceleración, dice que según la ecuación, realice la descripción según la situación y después responda. ¿Cómo es el comportamiento de la aceleración si trabajamos diferentes masas con el mismo valor de fuerza? Pues tiende a ser menor cuando la masa es mayor. Entonces en este ejercicio se aplicó la fuerza de 440 Newton y la fricción es de 100 Newton, por lo cual la suma de las fuerzas da un total de 290 Newton hacia la derecha. El tiempo de velocidad máxima es de 5.28, la aceleración 9.38. Se aplicó la fuerza de 440 Newton, pero la nevera también se aplica la misma fuerza de fricción, por lo cual no se genera ningún movimiento. Y se aplicó en el balde, se aplicó una fuerza de 440 Newton en la fricción de 250, por lo cual la suma de las fuerzas es un total de 140 Newton hacia la derecha del tiempo de velocidad más largo, que me dio 20,10 y 2,52 en aceleración. Muchas gracias.